Un saludo cordial tengan todos. Por acá les habla el hermano William Salazar. Y vamos a estar hoy compartiendo la palabra del Señor juntos. Voy a estarle compartiendo un mensaje de hoy sobre la porción 41. Quisiera invitarles que íbamos a estar caminando por el texto primario, que sería en Éxodo capítulo 18, del 13 hasta el fin de ese capítulo. Antes de comenzar a conversar, vamos a ver un poco el contexto que estaba sucediendo en este momento con Israel. Y debemos recordar que en este momento vemos a Israel que va pasando, está en el desierto, ya acaba o ha salido de Egipto, y está en este proceso de pasar por el desierto y toda esta travesía. Vemos que Israel en el capítulo 17 va a estar llegando a Refidim y van a haber varios episodios complicados entre Moisés, el pueblo, Dios, e incluso vamos a ver que va a haber una guerra con los amalecitas, en donde vimos en semanas anteriores cómo Moisés tiene que levantar las manos para que el pueblo de Israel pueda vencer. Si baja las manos, pues puede comenzar a ser derrotado Israel. Y allá vemos a Josué entonces en plena guerra, tratando de vencer las amalecitas, hasta que, bueno, finalmente Israel vence. Luego de estos episodios, llegamos al capítulo 18. Y en el capítulo 18 nos encontramos con un personaje que va a ser fundamental en esta porción, que es Jetro. Jetro es el suegro de Moisés, que es otro de las figuras fundamentales del día de hoy, que vamos a estar viendo. Y dice que Jetro se entera de las cosas que habían pasado con Israel y le había llegado a sus oídos todo lo que estaba pasando y todo lo que Dios había hecho con Israel hasta ese momento. De esta manera, Jetro decide ir con su hija, o sea, la esposa de Moisés, y sus hijos al encuentro de Moisés, donde ellos habían acampado en el monte Horeb, o en la zona de la península del Sinaí. De esta manera, entonces, Jetro va al encuentro con Moisés y dice que inclusive, fíjense que es una cosa fundamental, que la Biblia especifica que este Jetro es sacerdote de Dios, o sacerdote de Madián, ¿verdad? Pero fíjense cómo Jetro, al llegar al encuentro con Moisés, dice que le va a hacer un holocausto, o va a hacer un sacrificio, y va a compartir alimentos con Moisés, van a conversar, dice que Moisés le va a contar todo lo acontecido, que Moisés va a conversar con él muchísimo, va dándole detalles. O sea que vemos a una persona en Jetro interesada por lo que Dios, que es lo primero que especifica el capítulo 18, lo que Dios había estado haciendo con Israel y con Moisés. De esta manera vemos que Jetro es una persona que cree en el Dios de Israel. Y esto es así también, porque la misma Biblia podemos corroborarlo, ya que los descendientes de Madián, que es Jetro, vienen de la misma línea de Abraham, simplemente que es una línea de las concubinas, no viene de la línea de Jacob. Por tanto, vemos que hay cierta familiaridad con Israel de este Jetro. Por lo tanto, por esa misma vía se puede sacar la conclusión de que ellos conocían al Dios de Abraham o al Creador. Ya esto es una pista que nos da para entender que Jetro conoce al Creador, conoce al mismo Dios que Abraham tuvo relación y que Israel también conoce. Y en este caso Moisés también. Ahora bien, cuando Jetro llega a ver a Moisés, dice que a la mañana siguiente, y aquí es donde vamos a comenzar nosotros en el versículo 13, ahí me pueden ir acompañando, ya luego de la fiesta que ellos
formaron, porque a estas personas también les gustaban las fiestas, a estas personas también les gustaba pasarla bien. Y después de todos aquellos cuentos y todas aquellas historias que Moisés pudo contarles, inclusive dice que Jetro bendijo al Señor y estaba muy contento, celebrando todas aquellas cosas que había hecho. Inclusive hay una especie de sarcasmo del mismo Jetro donde dice, pues ahora percibo, ahora entiendo, o sea, que el Creador, que el Dios de Israel es superior a todas aquellas personas que sabemos que en ese momento el imperio egipcio era uno de los imperios más fuertes, más grandes que todavía existían en ese momento. Y acá vemos una especie de comentarios de Jetro diciendo, pues ya ven que Dios es superior a todos estos personajes poderosos que pudieran sentirse que lo pueden todo, pero no, el Creador es superior a todos ellos. Realmente la Biblia en muchas de las traducciones nos traduce como dioses, pero en realidad la palabra que aparece ahí es de poderosos, personas que tenían cierto poder, principalmente eso, poder. Pero el poder de estos personajes, por mucho que fuera, en cuanto a las naciones, no se compara, y sabemos que no se pueden comparar con el Señor, con el Creador. Entonces llegamos al versículo 3. Y acá lo que vamos a estar viendo es el tema del liderazgo. Es un tema fundamental, principalmente al día de hoy. Creo que no es un tema en donde vamos a estar en muy desacuerdo de la corrupción moral y la decadencia que existe hoy en día en cualquier congregación, en cualquier grupo. Cada vez más tenemos grupos nuevos, grupos que se van creando. Y todo esto, muchas veces las personas porque quieren crear algo nuevo, o muchas veces porque dentro de las mismas congregaciones pues no hay la humildad para continuar pues esa reforma, esos cambios necesarios que los propios reformadores dejaron claro que debían seguirse haciendo. Porque aunque ellos llegaron hasta un punto determinado, aunque ellos trataron de cambiar y de reformar aquello que estaba mal y que ellos detectaron en su momento, siempre dejaron claro que habían cosas que debían seguirse reformando, que la reforma siempre estaba en reforma. Por tanto, hay una especie de encerrazón, hay una especie de burbuja, de caja de cristal que muchas denominaciones que existen hoy han ido creando con los años, principalmente las que vienen de ese momento de la reforma del siglo XVI, XVII, en donde se ha ido creando una especie de religión, de una especie de, por así decirle, casi que una idolatría hacia muchas de esas enseñanzas y posiciones que vemos que muchas veces no son cambiables o no son reformables y son defendidas a capa y espada, aun cuando en muchas ocasiones varias de esas enseñanzas pueden o pudieran tener algún tipo de contradicción con el mismo texto bíblico. Y esto es algo que nosotros debemos tener mucho cuidado. Con esto no estoy diciendo que todas las denominaciones estén mal, ni que las denominaciones estén mal. Estoy refiriéndome a la actitud que tienen en muchos lugares, en muchas congregaciones y denominaciones, a creer que ellos tienen la verdad absoluta y que los demás grupos están mal. Esto es muy peligroso. Siempre pienso que cada grupo puede tener su manera de hacer las cosas, puede tener su manera de interpretar inclusive algunas cuestiones bíblicas, pero no puede caer en la posición de pensar que es el que tiene la verdad y todos los demás pues están mal y tienen que venir a interpretar o tienen que venir a
a evaluar las cosas desde el punto de vista de ese grupo en específico. Por tanto, parte de todo este fenómeno tiene mucho que ver con el liderazgo. Y lo que decía ahorita, que muchas veces hay personas que van a empezar a salir de un grupo determinado, aun cuando su intención no sea esa, que es lo mismo que le pasó a Martín Lutero, por ejemplo. Martín Lutero, su intención, y en realidad él nunca dejó de ser católico, su intención nunca fue salirse del Vaticano o del catolicismo en per se. Lo que él quería era cambiar lo que debía ser cambiado. Como mismo. ¿Y qué pasó? Que cuando entonces vio la resistencia, pues al final se convirtió, tuvo que salir obligado porque si no lo iban a matar. Y en última instancia terminó formando otra cosa que quizás no es que él tenía esa intención, pero se terminó formando otra cosa diferente a ese catolicismo, de alguna manera. Por tanto, hoy en día vas a encontrarte que eso también sucede. Muchas veces esos mismos grupos que están encerrados, que no quieren reevaluar muchas de sus conclusiones, van a llegar personas que quizás han estado investigando por su cuenta, que han salido de la estructura dogmática de ese grupo, y cuando se ponen a investigar, pues descubren que hay situaciones que no están del todo al 100% correctas. Y cuando vienen a enfrentarlo ante los líderes, ante los directores o los líderes principales, pues encuentran esa resistencia, a lo cual terminan entonces teniendo que irse o simplemente abandonando esos lugares. En el peor de los casos, las personas dejan de ir a una congregación, pero en los mejores de los casos, pues son personas que entonces terminan creando otros movimientos que en muchas ocasiones son buenos, pero en otras ocasiones esas personas no tienen la preparación suficiente como para crear un buen grupo realmente. En este sentido, entonces, muchas veces cuando estos grupos que salen y quizás no lo hacen de la manera correcta, no crean algo correcto que pudiera ayudar a entender los errores del otro grupo de donde salieron, terminan cayendo porque en realidad quizás no tengan las herramientas necesarias para poder sobrevivir. Pues de alguna manera ese otro grupo que sigue encerrado le da una especie de orgullo o de seguridad al decir, bueno, mira, este falló, no se mantuvieron, por lo tanto eso no era de Dios, algo por el estilo, ¿no? O esas personas fallaron porque en realidad lo que estaban haciendo estaba mal, cuando en realidad pudiera ser, pero eso no significa que este otro grupo esté bien. Entonces, con eso en mente, porque al final los líderes son los que van a tomar este tipo de decisiones, son los que van a dar la luz verde si se conversa de esos temas o no. Por ejemplo, yo tuve un caso en donde había un tema específico para conversar en una congregación que pertenecí hace unos años, y cuando me presenté a conversar con este líder, lo primero que me dijo es: vine a conversar contigo, pero no vine a debatir. O sea, el tema por el que estamos aquí hoy, que se supone que vamos a conversar sobre esa contradicción que tenemos, porque tú piensas una cosa, yo pienso otra, pues me dijeron, los líderes míos me dijeron que no debatiera contigo ese tema. Entonces hoy vine aquí a conversar contigo, a conocerte un poquito más y a pasarla bien, pero no vamos a hablar de ese tema. Como usted entenderá, por lo menos en mi caso, fue un poco decepcionante escuchar aquello. Porque lo que me estaba diciendo es, ese tema no se va a hablar, tú tomas la decisión que tú quieras. Pero ese tema se va a mantener como está. Y si a ti te gusta, pues tienes que... Si te gusta, te quedas. Si no te gusta, pues tendrás que irte. O lo aceptas o no. Así es como me parece que es lo que me estaban diciendo. Por lo tanto, esa falta de tacto, quizás, esa falta de también a veces conocimiento a la hora de enfrentar todo este tipo de cosas, pienso que ha ido incrementándose, porque también, como sabemos, han ido apareciendo
con la internet, la divulgación de información, el acceso a la información que tiene cualquier persona hoy en día, es algo nuevo. Entonces hoy usted no necesita de un doctorado, usted no necesita de una maestría, usted no necesita de un bachelor, o sea, una licenciatura en ningún tipo de carrera para usted buscar, para usted encontrar, para usted inclusive aprender. Hoy en YouTube se encuentran millones de cursos de cualquier tipo y por supuesto te encontrarás cursos correctos y cursos incorrectos. Por tanto, lo que quiero de alguna manera dejar entrever acá es lo complejo del tema, que es un tema que no se puede tomar a la ligera y que pienso que con los años se ha ido corrompiendo. Y el tema del liderazgo y de la elección de líderes se ha ido tomando o se ha ido apartando del fin correcto. Y ese fin correcto es el que vamos a tratar de ver si esta porción nos alumbra un poco. ¿Okay? Entonces, para continuar por acá, vamos a ir entonces al versículo 13. Y fíjense cómo dice, y sucedió al día siguiente, o sea, después del día de la bachata, de la fiesta, en buen sentido de la palabra, que Moisés se sentó a juzgar al pueblo. Entonces acá vemos cómo Moisés se sentaba a conversar con el pueblo, a resolver los problemas que se iban presentando en la congregación. Estamos hablando, acuérdense que son miles de personas. Entre ellos podemos también decir muchas familias, miles de familias. Dice, porque el pueblo se presentaba delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. O sea, esto es, como decimos en Cuba, la cola del pollo. O sea, la línea para ir a recoger la comida. Los cubanos estamos más familiarizados con eso. Sabemos lo que es pasarnos el día en una cola, en una línea, para recoger una comida, un alimento, una ropa o algo para comprar. Sabemos lo tedioso que es esto. Y sabemos que el problema de llegar nada más a la línea y pasarte un rato para esperar por lo que tú necesitas, eso es un problema. Pero de ahí tú puedes salir con 2 o 3 problemas más. Y pudiera salir un poquito más agobiado de lo que llegaste. Porque ya hacer la cola ya es perder tiempo, ya es pasarte el día en eso. Por lo tanto, estamos aquí en una situación en donde Moisés está recibiendo una línea de personas para analizar problemas, para analizar sus pedidos, o sea, lo que ellos necesitan resolver. Imagínense un pueblo que hasta este momento no tiene reglas específicas para ese tipo de orden, de ordenamiento. ¿Okay? Entonces, va a llegar el momento en el que cuando ellos vienen a hablar con Moisés tiene un rollo de personas porque es Moisés el único que está haciendo este papel en este momento. Dice entonces, imagínense, si es de la mañana a la tarde y son muchas personas, me imagino que en algún momento algunas se quedaron sin atender, por lo tanto tenían que esperar. Ya como tú te ibas para tu casa, imagínate que tú vayas a la cola del pollo en Cuba y llegues y cuando esté llegando tu turno se acabe, como pasa en Cuba muchas veces. Cómo esa persona regresa a su hogar o cómo se pone ahí mismo. Eso es terrible, porque en muchas ocasiones esa es la comida que va a comer. Y si tiene hijos, familia. Entonces estamos viendo que esto es una situación en la que puede crear otra situación. Y cuando se crean otras situaciones y descontento entre muchas personas, esto puede traer problemas, ¿okay? Y enemistades. Inclusive hasta con el mismo Moisés, que en este momento es el líder de la congregación. Dice, viendo el suegro de Moisés todo lo que hacía para el pueblo, dijo. Y acá es importante cómo el texto va a comenzar a llamar a Jetro como el suegro de Moisés. Un poco que como para darle ese tono de experiencia, ese tono de persona adulta con experiencia, con un bagaje de la vida, en donde él va a estar presenciando algo y va a tratar
de ayudar. Y esto es algo importante de lo que queremos hoy transmitir. ¿Qué haces con el pueblo?, pregunta Jetro. ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo viene a ti de la mañana a la tarde? Y respondió Moisés a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Elohim, o sea, para consultar al Señor. Cuando tiene un asunto, viene a mí y yo juzgo entre un hombre y su prójimo. Y les doy a conocer los estatutos de Dios y sus leyes. Pero el suegro de Moisés le dijo, o sea, fíjate, lo que estamos viendo acá es que Moisés tiene los estatutos y las leyes dadas por Dios, pero el pueblo no. Entonces, de alguna manera, Moisés está monopolizando eso y no se está dando cuenta que esto es algo que no es para él nada más. Y que aunque en algún momento él tiene la comunicación directa con el Señor, y él es el intermediario o el comunicador entre Dios y el pueblo, él parece que no se ha dado cuenta, no se ha percatado que hay una manera más eficiente de resolver todos estos problemas que se van a ir presentando alrededor de tantas personas viviendo juntas, de la comunicación, de la convivencia. Porque ya estamos hablando de miles de personas, no estamos hablando de una familia de 3 o 4 individuos solamente. Okay. Pero el suegro de Moisés le dijo: no haces bien, desfallecerás. No solo tú, sino este pueblo que está contigo. El asunto es muy pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. O sea, como te decía ahorita, si tú sigues haciendo esto, no tan solo que te va a traer el problema a ti, porque vas a estar cansado, porque no vas a poder aguantar mucho tiempo con esta presión de estar atendiendo a todo el mundo, diferentes tipos de problemas, sino que estas personas, cuando estén viniendo acá a verte, y en muchas ocasiones no se pueda resolver sus problemas, simplemente porque estás tú solo atendiéndolos a todos, va a llegar un momento que se va a formar un caos. Y entonces va a ser peor el remedio que la enfermedad. Y entonces acá Jetro, con su experiencia, acuérdate que él es sacerdote, que también lidia con situaciones de este tipo, entonces le va a decir: oye ahora mi voz, te aconsejaré, y Dios sea contigo. Representa tú al pueblo ante Dios y lleva los asuntos ante Dios. Entonces, en primer lugar, lo primero que tienes que hacer es entender que este pueblo no es tuyo, es de Dios. Por lo tanto, lo primero que te necesitas hacer para poder liderar bien todo este asunto es entender que este asunto es de Dios. Por lo tanto, lo que va a ser primeramente un líder, y lo que nos está enseñando Jetro aquí en este momento, porque es bueno aclarar que luego de todo esto que vamos a ver de Jetro, Israel se mantuvo funcionando de esta manera. Por lo tanto, lo primero que dice Jetro lo primero que tú tienes que entender es que todo esto es de Dios. Y ahí es donde tú tienes que llevar este asunto. Tú simplemente eres un comunicador, tú simplemente eres un intermediario, por así decirlo. Pero acá el que tiene que resolver esto es Dios. Y el que te tiene que dar las soluciones es Él. Está bien que tú lo hagas, tú conoces las ordenanzas, las leyes. Pero hay que comunicarse con el Señor y no podemos olvidar que Él es el creador, Él es el rey de toda esta situación. Dice: y amonéstalos con los estatutos y las leyes, y hazle saber el camino en que deben andar y la obra que deben hacer. Como segunda solución, Jetro le dice: vamos a enseñar. Tienes que enseñar las leyes, tienes que instruirlos, no tan solo que ellos vengan a pedirte opinión y consejo, sino que ellos también puedan aprenderlas, que ellos también puedan caminar por esas leyes y por esos estatutos. Que tú busques la manera de que ellos también puedan pensar en ello, que ellos sepan lo que tienen que hacer y lo que no.
De esa manera también te vas a disminuir la presión. Esto es algo que también muchas veces se olvidan en las congregaciones y que de hecho muchas conocemos en el cristianismo moderno, como yo le digo, que es este cristianismo que no quiere saber del Antiguo Testamento, que no quiere saber de las leyes, de los mandamientos. Llega un momento en que la persona pues no sabe lo que realmente debe hacer para tener una correcta relación con Dios. Y todo se queda en las intenciones, cosas que es correcta. Pero también sabemos que necesitamos acciones, ¿no? Y ahí es donde caemos a veces en la incertidumbre, caemos en la desesperación y en el no saber qué hacer y a inventar cosas. Pero cuando tú inventas lo que no es de Dios, entonces simplemente vas a crear otro tipo de problemas y las personas simplemente van a estar creando una religión prácticamente distinta a la que la Biblia nos enseña, a la que el Señor nos transmite a través de las Escrituras. Es por eso lo fundamental de que nosotros podamos estudiar esas ordenanzas y estudiar las leyes del Señor. Por supuesto, sabemos que estas leyes tuvieron una actualización luego de la obra salvífica de nuestro Señor, encarnado, Jesucristo. Pero es importante conocer eso también. O sea, ¿hubo algo nuevo? Sí, hay algo nuevo. Pero eso no significa que toda la ley, como en muchos lugares y muchos cristianos aún interpretan o piensan que es, que todo lo del Antiguo Testamento, todo lo que tiene que ver con leyes, ordenanzas y mandamientos, son eliminados. Ya eso no cumple. A mí cuando yo, inclusive en el social media, en la internet, en Facebook, en esos lugares que tengo cuentas, pues comparto algo como esto, me llaman hasta hereje, me llaman judaizante, etc. Cuando en realidad vemos a los apóstoles y vemos al mismo Jesús diciendo: el que me ama cumple los mandamientos. Entonces el que me ama está hablando de qué, de las intenciones, de ese sentimiento o de esa emoción, de ese deseo, pero dice también cumple los mandamientos. Entonces ahí vemos que está la balanza entre lo que se siente o lo que tú piensas que es correcto, la intención de tu corazón, y cómo tú lo llevas a la práctica. Porque sencillamente cuando usted cree una cosa, pero no lo lleva a la práctica, es muy fácil caer en la incoherencia y es muy fácil caer en la hipocresía. Disculpa, en la hipocresía. Porque si usted piensa una cosa y hace otra, simplemente es una hipocresía o una incoherencia. Y esa es una de las actitudes fundamentales del pecador, de la persona que no está tratando de acercarse al Señor. Entonces fíjate cómo, para repetirte ahí esa parte que es fundamental, va a decirle: y hazle saber el camino en que deben andar y las obras que deben hacer. O sea, tú tienes que saber cuál es el camino, cuáles son las obras que debes hacer y cómo debes andar en la vida. Esas obras son precisamente esos mandamientos, esos estatutos que Dios le da a su pueblo. Como una tercera característica de lo que debe hacer ese líder, que en este caso es Jetro hablando con Moisés, para que pueda liderar bien, porque en esas decisiones va a estar también el orden, la organización y la eficiencia a la hora de tratar con la congregación. Va a decir: pero escoge tú mismo entre todo el pueblo a hombres de valor. Y estos hombres de valores, sus características, ¿cuáles van a ser? Porque no son personas solamente que tengan mucha valentía, o que, aunque eso también viene en esa palabra ahí específicamente, se está hablando de eso, de valentía, de personas que no tengan miedo ante situaciones que hayan que definir, que estén listos para hacer lo que hay que hacer. Esa palabra ahí tiene que ver con todo eso, fortaleza, con firmeza. Temerosos de Dios. O sea, esa es una de las primeras características que Jetro va a decir. O sea, hombres de valor, temerosos de Dios. Fundamental. ¿Y qué es lo que nos enseñan las Escrituras sobre
los temerosos de Dios. Dice que el principio de la sabiduría es el temor al Señor. Por lo tanto, lo que te está diciendo es hombres sabios, en otras palabras. Porque aquellos temerosos del Señor ya automáticamente tienen un paso más de poder alcanzar esa sabiduría del Señor. Va a decir hombres veraces. ¿Qué significa hombres veraces? Ahí lo que dice realmente es hombres que aman la verdad. Otra de las características fundamentales para un líder, para una persona que quiera servir al Señor y quiera servir a la congregación. No puede existir un líder que no ame a la verdad. Ahora bien, cuando comenzaba en la predicación, la introducción, hablaba sobre que hay denominaciones o grupos que están encerrados en su mundo, encerrados en su dogma. Y de este dogma crean su verdad. Entonces de aquí va a venir muchas personas que te puedan decir, bueno, ¿y qué es lo que es la verdad? Porque como te dicen en muchos lugares, inclusive tristemente te lo dicen los propios cristianos. O sea, pero si la verdad, cada quien tiene su verdad. O cada quien interpreta las cosas a su manera. O entre los mismos religiosos, uno dice una cosa, el otro dice otra. ¿Cómo tú sabes lo que es la verdad? Y entonces en toda esta confusión, ellos se van enmarañando ellos mismos, se van confundiendo y muchas veces pues caen. Sin entender que sencillamente la verdad absoluta es de Dios. No puede un cristiano decir que la verdad absoluta no existe. Eso es algo que si un cristiano piensa así, bueno, le falta entender que eso es incorrecto. Porque lo que usted está diciendo es que entonces cualquiera puede definir la verdad. Y por lo tanto eso es un error. El Creador es la máxima expresión de la verdad. Porque la verdad es lo real, es lo que existe, es lo que es. Nosotros, por supuesto, no vamos a poder alcanzar mientras estemos en esta dimensión, no vamos a poder llegar o alcanzar o a conocer o a poder comprender incluso o a poder experimentar esa verdad absoluta. Eso es cierto. Pero usted puede, en primer lugar, tener ese patrón absoluto como la verdad. La mayor expresión de esa manifestación va a estar en las Escrituras. Es donde usted puede entonces encontrar con mayor claridad mucha de esa verdad absoluta, que no es toda, porque todo es el eterno, es Dios, es el Creador en su eternidad. ¿Okay? Y acá esto es limitado. Esta palabra acá es limitada, las letras por lo menos. Por lo tanto, acá simplemente vamos a tener una porción de esa verdad absoluta, eso es cierto. Y estamos tratando con temas espirituales que son trascendentes, eternos, que inclusive también van a tener diferentes maneras y ángulos de análisis. Pero lo fundamental es que Dios es el absoluto de la verdad. Y en la persona, y por eso ahorita hablaba de la incoherencia a la hora de analizar las Escrituras, es que si usted cree en el Creador, usted debe entender que la verdad absoluta es Él. Por lo tanto, decir que no existe la verdad absoluta es ser incoherente en la relación con el Señor. Y mientras mejor entendamos eso y mientras más rápido entendamos eso, pues entonces vamos a poder sacar más provecho de las Escrituras. Porque ya estas Escrituras, al entender que el Creador es el absoluto moral, es el absoluto de la verdad, y que la verdad absoluta sí existe, principalmente para un creyente en Dios, en el Creador, entonces ya tu mundo va a cambiar, porque ya automáticamente sí hay un patrón de vida que usted debe seguir, que es lo que le está diciendo Jetro a Moisés. Tienes que decirle cómo deben caminar, tienes que enseñarles cómo deben conducir su vida. ¿Cómo? Porque entonces va a venir cualquiera y te va a decir, no, pero yo eso no lo quiero hacer, yo quiero hacer esto otro. No, pero es que esto es en dependencia de lo que dice el Creador.
en dependencia de lo que nos está diciendo el Señor. Y Él es superior, Él es nuestro Padre, Él es nuestro Creador. Él es el que nos salvó de Egipto, nos sacó de la esclavitud. Entonces, ¿a quién seguimos? ¿Al Señor o a ti que simplemente quieres por rebeldía o por lo que sea hacer otras cuestiones? No, yo prefiero al Creador porque yo sé que todos los seres humanos nos equivocamos. Por lo tanto, yo me conformo con el Creador. Entonces, ¿qué sucede hoy en día? Que te encuentras en muchas congregaciones líderes que no están comprometidos con la verdad, con esta verdad. Y por eso también se crean problemas. Porque cuando una persona que está tratando de acercarse a esa verdad plantea algo que demuestra que esa congregación o ese grupo está teniendo algo incorrecto delante de la Biblia, entonces es donde se crean estas divisiones, se crean estos chantajes. ¿Por qué? Porque al final esos líderes están ahí no por amor a la verdad, sino por amor al grupo, por amor a su dogma, por amor a sus estudios, por amor a lo que él cree. Y de alguna manera eso también es idolatría. Entonces, ahora bien, si nosotros entendemos que la verdad absoluta es de Dios y es Dios, y que esa verdad absoluta no vamos a poderla entender mientras estemos en esta dimensión de la vida, entonces debemos tener una mente abierta, porque ese conocimiento de esa verdad absoluta va a ser progresivo. Es un proceso. Y no podemos entonces encerrarnos solamente en un dogma que nos limita a entender esa verdad. Entonces fíjate cómo Jetro le va a decir a Moisés: busca varones amantes de la verdad, que amen esa verdad, que sean personas que se comprometan, temerosos de Dios y amantes de la verdad, como una segunda característica. Porque aquellos hombres amantes de esa verdad no son hombres que van a tener intereses por encima de esa verdad. Esa verdad va a ser por encima de cualquier otro interés. Son personas que van a ser firmes, van a ser consecuentes con sus actos, o deberían ser. De lo contrario, no aman la verdad. Van a dar los pasos que sean necesarios por acercarse y por hacer acercar a los demás a esa verdad absoluta. Y por lo tanto van a servir, van a actuar y van a reflejar como debe ser reflejado el amor a Dios y el amor a la congregación y al prójimo. Y como tercera característica va a decir aborrecedores del lucro. ¿Qué quiere decir acá? Con aborrecedores del lucro quiere decir con ganancias malavidas. Y esto viene siendo como la contraparte de amadores de la verdad, o sea, aquellas personas que van a tener una ganancia para sus objetivos, que es lo que les decía. Entonces, cuando una persona tiene intereses, les gusta algún tipo de ganancia por encima de la verdad de Dios, esa persona no puede funcionar como líder. Esa persona no puede ocupar un puesto de liderazgo en una congregación, porque va a corromper la situación, va a corromper el grupo. Porque cualquiera puede llegar, lo puede chantajear o simplemente le puede dar a algo que a él le interese y esa persona va a sucumbir, va a traicionar la verdad, ¿entiendes? Va a traicionar lo correcto, el correcto orden de las cosas según Dios. Él inclusive puede manipular algo, puede tergiversar una cuestión determinada para que se haga lo que él considere o lo que considere inclusive el grupo. Porque recuérdate que la verdad absoluta no le importa la opinión de nadie. La verdad absoluta es la verdad absoluta, le guste al grupo o no. Y cuando hay una persona que, como dice acá, no es aborrecedor de lucros, acá dice que tiene que ser aborrecedor de lucro, pero cuando no es aborrecedor del lucro, o sea, de la ganancia, entonces esa ganancia puede ser monetaria, pero también puede ser de empatía, puede ser de aceptación de los demás, puede ser una persona que lo que le gusta es ser el centro de la mesa, ¿no? O sentirse importante, sentirse útil.
Por lo tanto, es fundamental que esta persona sea aborrecedora del lucro, aborrecedora de ganancias que no tienen nada que ver con aquella ganancia que se tiene cuando usted tiene una relación con Dios, cuando usted tiene una conexión con Él, en donde usted entonces va a someter su vida a los estatutos y leyes de Dios. Y va a caminar por eso. Va a mostrar eso y va inclusive a influenciar a los demás a que hagan lo mismo. Al final, y ponlos por jefes de miles, jefes de cientos, jefes de 50 y jefes de 100. O sea, reparte el juego. No nada más escoge uno o dos. No, divide el pueblo por montones y ahí vas poniendo personas con estas características que van entonces a ayudarte a resolver esos problemas que se te van a ir presentando. De esa manera todo no va a caer encima de ti y tú no tienes por qué, porque acuérdate que este negocio no es tuyo, este negocio es del Señor y por lo tanto tú no tienes por qué siempre hacerlo solo, ni hacerlo todo tú solo. Hay que también repartir el juego, hay que también permitir que los demás inclusive fallen, que los demás aprendan en la acción, en la práctica, porque eso también perfecciona y eso también ayuda. Y esos fallos van a perfeccionar a esa persona y nos van a dar la oportunidad, de corregirlos en aquellas áreas que todavía pueden estar débiles o falta de experiencia. Dice, y juzguen así al pueblo en todo tiempo. Todo asunto grave lo traerán a ti y todo asunto sencillo lo juzgarán ellos. O sea, dale suave. Como ellos van a empezar, vamos a darle las situaciones débiles más sencillas. Ya cuando sea una situación más grave, pues lo traemos a ti, que eres el de más experiencia, que eres el líder de máximo acá y el que tiene conexión completa ahí con el Señor y tiene mucho más cobertura, por así decirlo. Aligera así la carga sobre ti y que la compartan contigo. Eso es fundamental. Muchas veces vemos hombres orquestas que luego quieren hacer todo e inclusive la congregación en muchas ocasiones desea un hombre orquesta. Y cuando ese hombre orquesta entonces empieza a repartir el huevo, pues empieza a tener problemas con las personas porque las personas a veces no quieren funcionar. Ellos lo que desean es llegar el domingo o el día que se reúnan y que ese hombre orquesta lo haga todo. Entonces no, debemos entender que hay que repartir, como decimos, el juego. Tenemos que ayudarnos unos a otros y tenemos que ir aprendiendo, porque al final nadie es eterno y en algún momento el líder máximo puede dejar de existir, puede dejar de estar, puede morir, puede pasar cualquier situación. Y entonces tienen que haber personas que releven, porque si no esa congregación deja de existir, deja de estar. Y el objetivo es que, bueno, se continúe en la labor y el servicio al Señor. Dice, si haces tal cosa y Dios así te lo ordena, entonces podrás estar firme y todo este pueblo también podrá ir en paz a su lugar. O sea, aún así, con todo y el consejo que Jetro le está dando a Moisés, le está especificando. Hay que todavía esperar la confirmación del Señor. Y ese es el que va a decidir si lo que yo te estoy diciendo es correcto o no. O sea, Jetro está claro de que él puede tener muy buenas intenciones, pero si el Señor dice hasta aquí llega la situación o esto no es lo que yo deseo para Israel y para Moisés, entonces de alguna manera aquello no iba a dar fruto. Lo que sabemos es que sí dio fruto. Por lo tanto, entendemos que aún Jetro, que no pertenecía a la congregación de Israel, pudo llegar a Moisés y pudo darle un consejo que Moisés no se puso a orar inmediatamente, no puso a esperar a ver si caía un meteorito. No, Moisés lo puso en práctica porque lo vio sabio. Porque vio que venía de su suegro, una persona, un sacerdote que tenía una relación, un conocimiento sobre ellos. Y por lo tanto, en ese momento, lo puso en práctica con esa perspectiva. Vamos a ver si funciona. Porque tampoco contradecían nada las cosas de Dios. Ni era una cosa que iba en contra de algo que hubiese dicho Dios en algún momento. Y obedeciendo en el 24, y obedeciendo Moisés a la voz de su suegro, hizo lo que le dijo. Y escogió Moisés hombres de valor de todo Israel, y los puso por cabeza sobre el pueblo, por jefes de miles, jefes de cientos, jefes de 50 y jefes de 60, de decenas, para juzgar al pueblo en todo tiempo. Ellos juzgaban
todo asunto sencillo y el asunto difícil lo llevaban a Moisés. Y despidió Moisés a su suegro y éste se fue a su tierra. Entonces, vamos a parar ahí con la exhortación y con el deseo que aprendamos de este diálogo que existió entre Jetro, una persona ya adulta, mayor, debe haber tenido ya sus años, era el suegro de Moisés, en donde vemos que aun cuando Moisés era el líder del pueblo de Israel, el pueblo de Dios, el líder que Dios escogió para guiar a este pueblo, no significa que no pueda venir inclusive alguien a aconsejarlo. No vimos acá a un Moisés ponerse bravo o empezar a reclamarle a Jetro porque él era el líder del pueblo de Dios. O sea, se supone, otra persona pudiera pensarse que él se la sabe toda. Oye, ¿cómo tú me vas a decir a mí lo que yo tengo que hacer? Sin embargo, vemos a un Moisés humilde, un Moisés que escuchó, y no tan solo que escuchó, sino que obedeció a Jetro. Y puso en práctica el consejo de Jetro, porque al final él entendió que Jetro lo que estaba era cuidándolo, porque en realidad sabemos que esta vida espiritual, este trabajo de enseñar y de tratar de evangelizar a las personas, de enseñarles las cuestiones espirituales, sabemos que es de bastante carga, sabemos que muchas veces no es muy bien retribuida en el sentido de que muchas veces se trabaja y vemos como las personas no les interesa o pierden el interés, tristemente, y terminamos pues haciendo cosas que vemos que no fructifican en algunas personas. Lo que sucede es que al final aquella persona que es líder, y que cuando hablamos de esto no necesariamente nos referimos a alguien que tenga el título de líder, sino que entienda que un líder es esta persona que primeramente tiene temor de Dios, que ama la verdad y que aborrece las malas ganancias, ya sean monetarias o espirituales. Si usted cumple con esas características, usted puede funcionar fácilmente como líder. Y usted no necesita que en su congregación alguien le dé ese título a usted para que usted funcione como tal. Porque al final lo que hacemos es tratar de servir al Señor y a su comunidad, a su congregación, sea cual sea. Y como decía ahí Jetro a Moisés, aprendiendo nosotros primeramente también las leyes, las ordenanzas de Dios, esa verdad absoluta de Él, entonces podremos no tan solo ayudar a los demás, sino ayudarnos a nosotros mismos. Porque si nosotros primero no ponemos las cosas en práctica, va a ser mucho más difícil que los demás nos presten atención. Por lo tanto, el trabajo debe comenzar con uno y luego ayudar a los demás. Y aprender de Moisés que en ningún momento lo tomó a mal, lo tomó como que lo estaban minimizando, sino que todo lo contrario. Sabía que su suegro era una persona de bien, que hasta ese momento no habían tenido nunca ningún tipo de problema. Al contrario, cuando Moisés se fue a Egipto a buscar a Israel, Jetro lo entendió, Jetro lo envió con paz, cuidó de su familia en algunas ocasiones. Y vemos un Jetro que va entendiendo en todo momento lo que está sucediendo alrededor de Moisés. Por lo tanto, esa es la relación que debemos tener aquellos hijos del Señor, que trabajamos juntos. Esa relación de hermandad, esa relación de ayuda, de contribución, de contribuir uno con el otro. No como vemos en muchas ocasiones, donde las personas, cuando usted le da un consejo, cuando usted le da una perspectiva, lo que hace es atacar, o se siente atacado. Y el ego pues no le permite escuchar ningún tipo de consejo. Entonces, bueno, lo dejo con esa exhortación, que podamos ser personas temerosas del Señor, que es el principio de la sabiduría. Si usted quiere ser sabio, tema del Señor, en el sentido de respetarlo, en el sentido de no desear fallarle, en el sentido de entender que Dios nos puede eliminar en un momento. Y si cada día podemos abrir los ojos es porque el Señor lo permite. Que seamos amadores, amantes de la verdad absoluta de Dios.
no de tu verdad, ni la verdad de nadie, de la del Señor. Y que podamos reconocer cuando personas que están a nuestro alrededor nos hablen de esa verdad y podamos decir, esa es la verdad de Dios. Está hablándola esta persona, pero yo soy capaz de discernir y de reconocer que esa es la verdad de Dios. Por lo tanto, es una persona que debo escuchar. Y por último, que seamos aborrecedores de ganancias deshonestas o de ganancias de cualquier tipo que no vengan de la humildad, que no vengan del amor, sino que nos hagan, que sean de intereses mal logrados, que sirvan de pie al chantaje, a la hipocresía, a la mentira incluso, o a la doble moral, que son cosas enemigas totalmente de la palabra de Dios y de Dios. Entonces, bueno, lo dejamos hasta acá, esperando que hayamos podido hacerle reflexionar y que podamos ver más personas involucradas en el deseo de servirle a Dios y a los demás, y que puedan ser líderes, aun cuando nadie le ponga ese título, pero que ellos puedan vivir ese liderazgo en sus vidas todo el tiempo para el servicio del Señor y del prójimo. Entonces, bueno, hasta aquí lo dejo. Bendiciones.